Buenos días, estimados hermanos. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos da y damos gracias a Dios por permitirnos otro día más compartir su palabra y deleitarnos con lo que Él nos dice a través de su palabra. Hemos estado hablando durante esta semana sobre la oración. Hemos compartido versículos muy hermosos de la palabra de Dios que nos enseñan la oración, que nos enseñan lo esencial que es la oración en nuestras vidas y que también nos dirigen hacia que llevemos una vida de constante comunión con el Padre. Hoy vamos a continuar y quiero compartir un par de versículos muy hermosos con ustedes, ya que después de la enseñanza que hemos visto, tenemos que concluir en que la vida de un verdadero cristiano debe ser una vida de oración constante. Y lo repito, la vida de un verdadero cristiano debe ser una vida constante de oración. Vimos en Hechos, por ejemplo, ayer, Hechos 12:5, que mientras el apóstol Pedro estaba en la cárcel, la iglesia estaba orando sin cesar. Y hoy quiero compartirles en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículos 16 al 18, 3 mandamientos para la iglesia. 3 mandamientos para la iglesia. Dice la palabra de Dios: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Yo creo que al cumplir estos 3 versículos en nuestras vidas, nuestro estilo de vida tiene que ser diferente. No importa la situación, como dice Santiago 1:2. Estad siempre gozosos, no importa cuál sea la situación. Y esto no quiere decir que si usted tiene un dolor va a estar gozoso. Lo que quiere decir esto es que en cualquier circunstancia en que usted se encuentre, usted va a sentir gozo en su corazón de que puede descansar en nuestro Señor Jesucristo. Dependencia total de Él. Entonces, hermanos, es importante que nosotros como cristianos desarrollemos una vida en esta forma. Gozosos siempre. No porque tengamos un problema, una prueba, una aflicción, vamos a andar desanimados, rabiosos, qué sé yo, o esos caracteres que a veces tenemos que no los sabemos dominar y todo nos incomoda y todo nos molesta. Esa no es la actitud de un buen cristiano. Porque la palabra de Dios dice: estar siempre gozosos. Y yo te pregunto, ¿cuándo es siempre? Todo el tiempo. Pero seguidamente nos dice aquí la palabra de Dios: orad sin cesar. Orad. Estad siempre gozosos y ahora orad sin cesar. Es un mandamiento para nosotros. Un mandamiento para la iglesia: orar sin cesar. Y vamos al mismo término. Estar siempre gozoso siempre y orar sin cesar. ¿Cuándo es que tengo que orar? Siempre. Orar sin cesar es estar todo el tiempo en oración. Me encanta un escrito de Charles Rice. Escribió en el editorial El Portavoz: el gozo del cristiano lo pone en una disposición propia para orar sin cesar. O sea, si usted está gozoso, usted va a estar en disposición de orar sin cesar. Van amarrados. Dudo que si usted está amargado, va a estar orando. Porque si orara, el Señor no va a escuchar su oración. Entonces, lo dice muy claro: el gozo del cristiano lo pone en la disposición propia
para orar sin cesar. El cristiano que ora sin cesar no necesariamente siempre va a estar de rodillas, ni necesariamente su oración va a ser audible. Porque usted puede orar con la actitud de su corazón durante toda su vida. Y le explico un poquito esto. Sí, hay momentos en que oramos, clamamos, hablamos con nuestro Dios con una voz audible. Eso está dentro de orar sin cesar. Sí, hay veces que oramos de rodillas. La posición no es lo importante es orar. Usted puede orar de rodillas, puede orar parado, puede orar como usted, en la posición que usted tenga bien, pero lo importante es orar. Pero usted puede orar muy dentro de su pensamiento. No audible es esto. Usted puede orar en su pensamiento. No necesariamente tiene que cerrar los ojos. Es reverencia, inclinar el rostro y cerrar los ojos. Pero le pregunto, si usted va manejando, ¿puede hacer esto? No. Pero sí puede orar sin cesar. Yo he orado muchas veces conduciendo. He conversado con el Señor muchas veces conduciendo. Eso es orar sin cesar. No importa dónde esté, no importa qué esté haciendo, no importa cómo, pero usted está en una constante comunión con Dios. Hay que orar todo el tiempo. La actitud de orar siempre se constituye sobre el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Y esto es importante. Si usted verdaderamente, usted está entregado al Señor y usted depende de Dios como todos nosotros debemos depender de Dios, entonces nosotros vamos a desarrollar una actitud de orar siempre. Hallaremos natural orar con frecuencia. Qué bonito. Si usted depende de Dios y todos dependemos, usted puede desarrollar esa actitud de orar con frecuencia. Y ya le digo, no importa la situación. Lo importante que nos dice la palabra de Dios es orar sin cesar. Primero, estar gozosos para que usted tenga una comunión correcta con Dios. Luego de que usted está gozoso, no importa la prueba, no importa la situación, usted esté gozoso porque usted sabe que Dios está con usted. Pero después de estar gozosos, hermano, entonces usted puede desarrollar esa oración constante en su vida y mantener una comunión íntima con el Señor. Dice el versículo 18, allí, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Son 3 condiciones. Nuestro gozo, las oraciones y el agradecimiento a Dios no deben variar con nuestro estado de ánimo. Se lo repito, hermano. Estar gozosos, orar siempre y ser agradecido con Dios no debe variar con nuestro estado de ánimo. Como cristianos debemos estar dispuestos a hacerlo siempre porque es un mandamiento a la iglesia. Es un mandamiento para usted y para mí. Tenemos que hacerlo. No hay otro. En nuestra inclinación, y tenemos que reconocer esto, en nuestra inclinación natural, generalmente no acostumbramos a estar siempre gozosos. El ser humano es fluctuante, pero nosotros tenemos un Dios grande en el cual confiamos. Pero no acostumbramos a estar gozosos, no acostumbramos a orar siempre y mucho menos dar gracias a Dios. Damos gracias a Dios cuando nos va bien. Qué bonito. Pero cuando estoy pasando una prueba, cuando estoy en aflicción, damos gracias. Es un mandamiento. Tenemos que cumplirlo. Como buenos cristianos, debemos obedecer
la palabra de Dios y aquí me está diciendo, estad siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Dice, porque es la voluntad de Dios. Da gracias, esa es la voluntad de Dios. Tenemos que dar gracias por todo, mis hermanos. Cuando hacemos la voluntad de Dios, descubrimos que es fácil orar, estar gozoso y ser agradecido. Ahora me lleva a que yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Y entonces yo podré estar gozoso, podré orar sin cesar y poder dar gracias en todo a nuestro Creador. Principios muy sencillos, los cuales usted y yo debemos desarrollar en nuestras vidas como cristianos. Y esto va con el carácter, mi hermano. Porque estar gozosos va con el carácter. Hay que desarrollar el carácter del fruto del Espíritu Santo. Gozo, paz, paciencia, amor. Si usted no desarrolla este carácter, difícilmente va a estar gozoso si le duele una pierna. Pero cuando nos duele la pierna, pero pensamos que tenemos un Dios grande, estamos gozosos descansando en Él. El apóstol aquí no enseña que debemos dar gracias a Dios por cada cosa que nos sucede en la vida. Él nos enseña que debemos dar gracias en todo. Note la palabra y subráyela en su Biblia. No es por cada cosa, por todo. Todo lo que nos suceda, todo lo que vivamos, todo lo que consideremos bueno y lo que consideremos malo. Ahora, Dios no quiere nada malo para nosotros. Pero entonces esté gozoso y dele gracias a Dios porque aún en las situaciones malas, Él está con nosotros. Aún en el sufrimiento, debemos dar gracias a Dios por su presencia en nuestras vidas y por lo bueno que Él puede darnos, aún en medio de los sufrimientos. Sí, hermano, poquito difícil para aquel que no ha entendido bien la palabra de Dios, pero muy claro para aquel que sí entiende la palabra de Dios. Estar gozosos, dar gracias, aún en los sufrimientos, no es fácil. Lo entendemos así, pero es para el verdadero cristiano que ha desarrollado el carácter del fruto del Espíritu Santo en su vida. Algo más. Muchas veces el cristiano en su humildad puede inclusive desarrollar el orgullo. Bueno, yo soy tan piadoso, yo siempre soy tan amoroso que puede desarrollar orgullo. Pero la cura para nuestro orgullo, déjeme decirle que es la gratitud. Sea agradecido en todo. Y esa será la mejor cura para el orgullo en su vida. Me llama la atención poderosamente. Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 1, describe una terrible situación o la terrible situación de la apostasía mundial entre los gentiles. Y en eso nos describe que una de las causas es por no ser agradecidos. Quiero que mire conmigo Romanos capítulo 1 y versículo 21. Y mire lo que nos dice aquí, la palabra de Dios. Ojo, si usted no está acostumbrado a darle gracias a Dios por todo. Mire, Romanos 1, 21. Dice la palabra de Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido. ¿Ve, hermano? No glorificaron, habiéndole conocido, no le glorificaron ni le dieron gracia. Y por eso se envanecieron, dice la palabra de Dios allí. ¿Sabe por qué se envanecen, hermano? Porque piensan que todo lo bueno que les pasa en la vida es porque lo consiguieron con sus propios esfuerzos. Y se olvidan de nuestro Dios. Este pasaje es duro, hermano, pero nos lleva a entender que debemos acostumbrarnos a dar gracias a Dios
por todo en nuestras vidas. Quiero terminar con un pensamiento. Alguien ha ofrecido la siguiente regla y me gusta, se la comparto. No se preocupe por nada. Ore todo el tiempo y sea agradecido por todo. Esa debe ser su vida como cristiano. No se preocupe, como dice allá en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Entonces, no se preocupe por nada. Ore en todo tiempo, orar sin cesar, y sea agradecido por todo. Entonces, hermanos, le dejo con esta exhortación. Medite en este pensamiento y que el Señor le guíe a desarrollar estos 3 mandamientos tan cortos que están en 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18, y usted aprenderá a desarrollar una vida diferente como cristiano. Que Dios te bendiga.